Hola, le doy la bienvenida a esta clase enmarcada, ¿no es cierto?, en lo que es la evaluación de la función endocrina y principalmente de la glándula adrenal, donde ahora vamos a ver algunos trastornos de la glándula adrenal. Una primera parte, esta parte de trastornos se divide en dos videos. Bien, como vimos en la primera parte, ¿no es cierto?, en el primer video de este ciclo, la glándula adrenal o suprarrenal está principalmente su zona productiva de hormonas dividida en tres partes, ¿no es cierto? La zona glomerulosa, la zona fasciculata, la zona reticular y cada una de estas va a tener funciones específicas en cuanto a los tipos de hormonas que va a liberar, ¿ya? Em, es así como dependiendo, como cada zona expresa una diferente tipo de hormona, también las patologías se van a determinar como hiper o hipofunción de algunas de estas zonas, ¿no es cierto? Productivas, podríamos decir, de la glándula adrenal, ¿sí? Ahora, existe una problemática, una dificultad respecto a las patologías asociadas a la glándula adrenal, y es que la baja frecuencia que tienen dificulta el estudio, ¿sí? Porque al tener una baja frecuencia, finalmente es difícil contar con datos y también es difícil contar con estudios clínicos certificados que puedan en el fondo validar cuáles son los test o cuáles son las terapias que mejores resultados tienen para evaluar o para tratar a las personas que tienen algún trastorno de la glándula adrenal. Esto no es algo exclusivo de los trastornos de esta glándula, sino que ocurre en la mayoría de las patologías que son de baja frecuencia, ¿sí? En donde es una cuestión natural, o sea, siempre los recursos van a estar destinados en aquellas patologías que son más prevalentes a final de cuentas, ¿ya? Esto que conversábamos recién, la baja frecuencia de datos, ha generado que en nuestro país hay registros que son muy escasos, por lo tanto la mayoría de la información que contamos viene de centros de referencia extranjeros, donde sí se posibilita trabajar con mayor cantidad de datos, por lo tanto se pueden producir estudios clínicos mucho más elaborados y mucho más potentes también desde el punto de vista epidemiológico. Hago un paralelo acá porque vamos a comenzar por la hipertensión, ¿sí? Ahora, quiero dejar en claro, y el paralelo lo hago porque la hipertensión en términos generales no es una patología exclusiva asociada a la glándula adrenal. Sí tiene un componente asociado a la glándula, pero se va a dar por múltiples factores. O sea, lo primero que tenemos que entender de que la hipertensión como concepto general es multifactorial, ¿sí? Voy a hacer una introducción primero de lo que, saliéndome un poco de lo que es el tema de la glándula adrenal, de qué es lo que es la hipertensión, cómo se clasifica en nuestro país, qué criterios se utilizan, para después ya hacer de nuevo el paralelo con lo que es glándula adrenal y por qué la hipertensión la listo finalmente acá también, ¿sí? Vamos a definir primero la hipertensión. El Ministerio de Salud la define como la elevación persistente de la presión arterial sobre los límites normales, que por convención están en una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Como es una variable continua, no existe un punto de corte para definir el umbral bajo el cual los valores de presión arterial son normales. Y ese punto es una de las principales dificultades para poder hacer un diagnóstico certero y oportuno de lo que es la hipertensión arterial. El gran tema que tiene la hipertensión arterial es que es uno de los principales factores contribuyentes a la patología cardiovascular, o sea, es uno de los factores de riesgo mayores asociadas a patología cardiovascular, y por lo tanto cuando se detecta antiguamente, hablamos hace unos 10 años atrás, por ejemplo, el tratamiento o la aproximación terapéutica que había hacia la hipertensión, sobre todo cuando era detectada en etapas tempranas de la vida, era un cambio de dieta simplemente, ¿no es cierto?, disminuir principalmente la cantidad de sodio ingerido. Hoy en día ya la aproximación es un poco más agresiva, porque se ha visto la importancia que tiene la hipertensión
en la contribución a la enfermedad cardiovascular. Hoy día, las aproximaciones cuando se detecta un caso de hipertensión, independiente de la edad, incluso en personas, vamos a decir jóvenes, menores a los 45 años, va a ser una aproximación farmacológica, ya sea con fármacos diuréticos, o sea que en el fondo ayudan a disminuir el volumen, el volumen sanguíneo finalmente, a fin de disminuir la tensión arterial derivada de la acumulación de líquido, pero también con otro tipo de mediadores farmacológicos que están principalmente asociados a regular la síntesis enzimática de mediadores hipertensivos, como vamos a ver más adelante algunas moléculas que inducen el aumento de la tensión arterial y que son reguladas por estos fármacos, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es la hipertensión, la podemos dividir en dos grandes grupos. Tenemos la hipertensión primaria o esencial y la hipertensión secundaria, ¿sí? En la primaria o esencial, el mecanismo se desconoce, ¿ya? Y es aquí donde se centran, fíjense, la mayor cantidad de casos de hipertensión. ¿Qué quiere decir de que sea esencial finalmente? De que esta va a ser la hipertensión mejor caracterizada como multifactorial. O sea, va a haber una conjunción de factores tanto ambientales, tanto genéticos, ¿no es cierto?, que van a incidir o que van a desembocar finalmente en que existe una elevación de la presión arterial por sobre lo convencionalmente aceptado. En el caso de la secundaria hay una causa identificable, que si bien también puede estar asociada a múltiples etiologías, principalmente puede estar puede recaer en causas renales, vasculares y también endocrinas. Y aquí es donde hacemos el link con la renina, ¿sí? Porque la renina también va a ser uno de estos contribuidores endocrinos a la hipertensión arterial. La clasificación de la hipertensión, aquí hay bastantes criterios, pero se aceptan principalmente dos, ¿ya? Este es el criterio del Colegio Americano de Cardiólogos en conjunto con la Asociación Americana del Corazón, ¿sí?, que se denominó JN7 porque era una comisión nacional conjunta, un comité nacional conjunto, Joint National Committee, el séptimo que se hizo en el año 2003, y definía 4 niveles, ¿sí? Una presión normal con una presión arterial sistólica menor a 120 y una diastólica mayor a 80, un estado de prehipertensión con una presión sistólica entre 120 y 139 y diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio, y después ya directamente lo que era hipertensión en etapa 1 y en etapa 2 en base a estos datos que están acá, ¿ya? Esto se actualizó y esto causó también bastante polémica en algún momento, porque en la actualización del año 2003, en la actualización del año 2017 se eliminan un poco estos rangos y se modifican para hacerlos mucho más restrictivos, ¿ya? Si se fijan aquí, habla de inmediatamente una presión arterial elevada. Se fijan que el concepto de prehipertensión desaparece, ¿sí? Todavía se sigue considerando como normal, ¿no es cierto?, una presión menor a 120 milímetros de mercurio, pero el hecho de que aquí ya no se hablara de prehipertensión en su momento fue bastante polémico entre los círculos de profesionales de la salud asociados sobre todo al área cardiovascular. De hecho, algunos países como por ejemplo Argentina, que adoptaron la norma norteamericana, que es esta norma, no acogieron, por así decir, esta actualización. Ya no acogieron esta actualización porque, según ellos, muchos de los pacientes que estaban considerados como prehipertensos, en los cuales todavía no había terapia farmacológica directa, ahora al tener esta categoría de elevada, pasaban, por así decir, a otro rango clínico, ¿sí? La otra aproximación, la otra clasificación es la clasificación conjunta de la Sociedad Europea de Hipertensión con la Sociedad Europea de Cardiología, ¿sí? Y esto tuvo una versión del 2013 que fue actualizada el año 2018, que se fijan establece muchísimos más tramos, ¿sí? Presión arterial óptima menor a 120
y menor a 80, normal entre 120 y 129, de sistólica 80-84 diastólica, y también aquí está la principal diferencia, que involucra una presión normal alta, ¿sí? ¿Cuál es el punto con la presión arterial? De que se han detectado, si bien se ha visto que evidentemente el tener una presión arterial por sobre los 120 milímetros de mercurio en el caso de la sistólica o mayor a 80 en la diastólica, tiene un mayor riesgo. Hay algunas personas que de forma no patológica cuentan con valores más elevados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por temas ambientales o genéticos propios, esa persona simplemente tiene niveles mayores de tensión arterial, ¿sí? Y por lo tanto no quiere decir de que caigan en una categoría clínica patológica, sino que simplemente están fuera de lo que es considerado estadísticamente normal, normal entendido como una medida meramente estadística, o sea, como dentro de lo que es la campana gaussiana. Acuérdense ustedes de que siempre vamos a tener en las colas ese 5% de individuos que no encajan, podríamos decir, dentro de los valores normalmente estadísticamente aceptados. Y es ahí donde estas categorías toman relevancia, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque hay que hacer un estudio muy acabado de si es necesario implementar algún tipo de terapia farmacológica. Lo más común es que en estos casos de presión normal alta se comience justamente con terapia dietética, se disminuye sobre todo la ingesta de sodio, pero ya en hipertensión comienza directamente la terapia farmacológica. Y en este caso la Comisión Europea define, fíjense, son 3 etapas principales y una cuarta, ya que tiene que ver con una variación que es la que está acá, ¿ya? Pero obviamente en la que son las clasificaciones típicas son 3 etapas, de la menos severa, etapa 1 a la más severa, ¿sí? Y también tiene la hipertensión sistólica aislada. ¿Cuál es la diferencia? Y esta es una de las grandes diferencias que tiene con la clasificación norteamericana, que fíjense, tenemos que la presión sistólica aislada es cuando tenemos una presión sistólica mayor o igual a 140 con una diastólica menor a 90. En estos casos también, que es importante, cuando existe una diferencia de más o igual o superior, mejor dicho, a 50 puntos entre la presión arterial diastólica y la sistólica, obviamente teniendo en cuenta de que la diastólica se mantenga dentro de lo que es considerado como normal, fíjense, como normal alto, ¿ya? Ahora, en estos casos también se ha detectado que esa diferencia, incluso cuando podríamos clasificar a esta persona simplemente si vemos esto como una etapa 1, ¿sí? Nos damos cuenta de que esa diferencia de esos 50 puntos también tiene efectos importantes sobre el sistema vascular, y se ha detectado también de que hipertensión no es solamente tener la presión muy alta, sino que también tener esta diferencia. Por lo tanto, tener en este caso la presión sistólica muy alta, la presión diastólica baja, también podría contribuir al desarrollo de patología cardíaca, y se considera como hipertensión, pero en este caso como hipertensión sistólica aislada. Si se fijan acá, esto está sacado de la guía clínica del Ministerio de Salud de Chile, por lo tanto esta es la clasificación que se adopta en nuestro país. Ya en nuestro país no adscribimos a la clasificación norteamericana, sino que adscribimos a la clasificación europea, esta clasificación que está acá. Ya, ¿cuál es el rol entonces? ¿O cuáles son los principales determinantes y características de la hipertensión esencial con renina alta? Vamos a tener de que la hiperreninemia resultante de la enfermedad del parénquima renal o la vasculopatía renal genera un aumento en la producción de aldosterona, que conlleva también a retención de sodio, así como un aumento de la excreción del potasio, ¿sí? Y esto es lo esencial, el aumento de la retención de sodio, ¿sí? Al existir más sodio, el sodio es uno de los desencadenantes más potentes del aumento de la tensión arterial. Por lo tanto, aquí el mediador, podríamos decir,
principal del aumento de la tensión arterial va a ser el sodio, ¿sí? Cuando yo hablo de tensión o hablo de presión, en términos generales es lo mismo. Si queremos hablar en el término más correcto, deberíamos denotarlo como tensión arterial, ¿sí? Sin embargo, el concepto presión arterial o presión sanguínea incluso, el cual no es correcto, pero también se utiliza bastante, son conceptos aceptados, ¿sí? Convencionalmente aceptados. Más o menos el 15% de los pacientes con hipertensión esencial van a tener renina alta, ¿sí? Los pacientes que sean hipervolémicos, que estén con vasoconstricción intensa y que también presenten menores volúmenes, podríamos decir, con hipertensión, que es lo importante aquí, también son más propensos a lesiones isquémicas, a lesiones de tipo cardíaca, ¿no es cierto? Derivadas de infarto agudo al miocardio principalmente. El perfil de renina en estos casos ha demostrado ser un factor de riesgo independiente para infarto al miocardio, por lo tanto también está, en algunos casos, algunos autores lo clasifican como uno de los factores, podríamos decir, emergentes frente a lo que es el riesgo de infarto al miocardio. El aumento de la aldosterona, por ejemplo, por un aldosteronismo secundario, también puede contribuir a los síntomas y al curso de la hipertensión en los casos de que exista una alta concentración de renina circulante también. Algunas causas de hipertensión asociadas con altos niveles de renina plasmática, tumores secretores de renina, procesos de hipertensión acelerados por malignidad, hipertensión renovascular, falla renal crónica, síndrome de Cushing y algunas instancias iatrogénicas. Cuando hablamos de iatrogénico, estamos hablando de algún elemento patológico o nocivo, podríamos decir, derivado de alguna recomendación o algún tratamiento clínico, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, el uso de glucocorticoides o de estrógeno también puede generar hipertensión con altos niveles de renina. Ahora, también podemos tener hipertensión esencial con bajos niveles de renina y está caracterizada en este caso por aumento de la secreción de aldosterona y en este caso responder de forma favorable a la terapia diurética. Este porcentaje de pacientes que tienen hipertensión esencial con renina baja es aproximadamente el 25% de todos los pacientes con hipertensión esencial. En estos casos, el péptido natriurético arterial o ANP puede estar elevado y la respuesta de aldosterona a renina puede ser exagerada también. Causas de hipertensión o de hipertensión asociada a bajos niveles de renina. Tenemos el exceso primario de mineralocorticoides, ¿ya? Aldosteronismo primario, algunas causas secundarias, por ejemplo, por exceso de mineralocorticoides, por ejemplo, aumento de la concentración, o mejor dicho, la ingesta de sodio, y otros casos como diabetes mellitus, por ejemplo, también pueden presentar estos perfiles. Pasando a otra patología asociada a la glándula adrenal, tenemos el síndrome de Cushing, ¿ya? El síndrome de Cushing corresponde a un conjunto de manifestaciones clínicas derivadas del exceso de cortisol en los tejidos y puede ser también de dos tipos: exógeno o iatrogénico por corticoterapia en altas dosis y tiempo prolongado, o endógeno, o sea, aumento de la secreción de cortisol derivado de la producción de las glándulas adrenales, que si se fijan también tiene una prevalencia bastante baja, o sea, 2 a 3 casos por millón, y es mayor, se presenta de forma más prevalente en mujeres. Existen varios síntomas y signos asociados al síndrome de Cushing, algunos que son signos físicos bastante característicos, como por ejemplo la redistribución de la grasa corporal. Aquí es un clásico efecto descrito como cara de luna, ¿no es cierto?, derivado de la migración o redistribución de la grasa troncal, de la grasa del tronco, hacia la zona del cuello y la zona de las mejillas, con extremidades más delgadas, ¿sí?
fragilidad capilar, retención de líquido, así como eliminación de potasio, aumento del catabolismo proteico, o sea, se adelgaza la piel, en el fondo que hay una pérdida muscular muchas veces, se produce sarcopenia, pero no hay una disminución de peso, ¿sí? Ocurre en muchos casos de síndrome de Cushing, ya sea exógeno o endógeno, en donde las personas suben de peso, pero sin embargo, cuando se hace una determinación del tipo de masa corporal, lo que aumenta ese peso es justamente la masa grasa. Y la masa magra o muscular disminuye, justamente por aumento de la destrucción, podríamos decir, de proteínas asociadas al catabolismo, ¿sí? Aumento también los niveles de cortisol, la producción de andrógenos, así como aumento de la acidez gástrica que puede derivar en úlceras, aumento de la gluconeogénesis, causante en algunos casos incluso de diabetes mellitus, incremento en la pérdida de calcio con todas las dificultades óseas que eso conlleva, así también como inmunosupresión. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing se van a dividir en tres tipos. Tenemos las inespecíficas, la obesidad abdominal, la hipertensión, algunos trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, ¿no es cierto?, acné, hirsutismo y alteraciones menstruales en el caso de las mujeres. Tenemos algunas menos específicas, como el acúmulo de grasa en el dorso alto y en los huecos supraclaviculares, la hiperpigmentación de los pliegues y superficies extensoras en aquellos pacientes que además de esto tienen niveles marcados de corticotropina, y la osteopenia y también la osteoporosis. Y ya las específicas, tenemos la cara redonda y pletórica, también conocida como cara de luna, la atrofia muscular, miopatía proximal, piel fina atrófica con esquimosis espontánea, eso quiere decir que, perdón, con equimosis espontánea, eso quiere decir una gran fragilidad capilar, ¿no es cierto?, también expresada como las estrías violáceas en abdomen, tórax y extremidades. Para el diagnóstico del síndrome de Cushing existe una serie de exámenes confirmatorios. Uno de los más importantes es la medición de cortisol libre en orina, ¿sí? La gracia de la medición urinaria del cortisol es que en estos casos se cuantifica el cortisol sin su proteína ligante, ¿ya?, sin la globulina ligada a cortisol, ¿ya?, o CBG. Tiene una sensibilidad muy alta, de hasta el 100%, y una especificidad del 98%. Ojo, que aquí estamos hablando de la sensibilidad y especificidad clínica en términos del diagnóstico. No hablamos de metodologías de laboratorio de medición del cortisol urinario. Ahí van a ser variables y va a depender de cada fabricante, ¿sí? Ahora, respecto a eso mismo, la mayoría de estas metodologías que miden hormonas van a ser de tipo inmunológico. Si bien el ELISA es una técnica más económica, más sencilla, también presenta niveles de desempeño analítico que son un poco más bajos que, por ejemplo, lo que más se utiliza hoy en día, que es la quimioluminiscencia, ¿sí? La mayoría de las técnicas que miden estos metabolitos, hormonas, entre otros, se basan en técnicas de quimioluminiscencia, ¿sí? Lo ideal, cuando existe una alta sospecha clínica de síndrome de Cushing, es realizar al menos 2 mediciones en muestra de orina, pero que sean recolectadas en días distintos. El hallazgo de cortisol libre aumentado de 2 o más veces por sobre el límite superior del rango normal es un elemento categórico de síndrome de Cushing y por lo tanto considera diagnóstico de la patología. Hay que tener en cuenta también el volumen urinario cuando se interpretan los resultados del cortisol libre urinario. ¿Por qué? Porque cuando existe una diuresis aumentada, por ejemplo, valores sobre los 4 litros, se pueden dar valores falsamente elevados. Además, ya que la mayoría del cortisol que pasa, ¿no es cierto?, por el riñón es metabolizado y reabsorbido, la ingestión de líquidos aumentada también va a determinar un mayor volumen urinario, lo que puede reducir la fracción del cortisol que se metaboliza. Y lo contrario va a ocurrir con volúmenes bajos o en casos también donde hay pérdida de la función renal progresiva, como puede ser en la enfermedad renal crónica. Además de esto, al igual, por ejemplo, con lo que ocurre cuando medíamos la
proteinuria o la microalbuminuria, es necesario medir la creatinina en la misma muestra para así, en el fondo, asegurarse de que la recolección de orina no solamente fue completa, ¿ya? Sino que también la tasa de excreción se corresponde no a un aumento metabólico, ¿ya? Sino a un aumento que es aislado y que es patológico, ¿sí? O que puede ser patológico. Tenemos el test de Nugent o Nugent, ¿sí? En el cual se realiza la medición del cortisol plasmático a la mañana siguiente de una dosis de dexametasona de 1 miligramo administrada a las 23 horas. La dexametasona es un corticoide sintético que tiene dos grandes virtudes. El primero es que es de acción prolongada. Es metabolizado por el citocromo P450 también, pero la gracia es que no es detectada por los métodos que miden cortisol. Por lo tanto, permite estimular, ¿no es cierto? Realizar una estimulación y después medir solamente lo que corresponde a el cortisol endógeno, ¿sí? El consenso diagnóstico de síndrome de Cushing en este caso es utilizar como punto de corte el 1.8 microgramos por decilitro, ¿sí? Se deben descartar cuando se interpreta el examen las condiciones que aumenten la globulina fijadora de cortisol. Por ejemplo, casos como el uso de estrógenos, anticonceptivos orales y el embarazo pueden determinar falsos positivos, y el uso de drogas que aumentan el metabolismo de la dexametasona por aumento de la actividad de este citocromo P450 3A4, como la rifampicina, barbitúrico, la fenitoína, ¿no es cierto? También pueden determinar un aumento en este tipo de mediciones, ya un aumento falso, un falso positivo. El cortisol salival nocturno, ¿sí? En cualquier tipo de hipercortisolismo, vamos a hablar de enfermedad de Cushing directamente de tipo endógeno, el cortisol de 23 horas va a estar elevado. El problema de la medición es que el paciente idealmente debería estar en condiciones libres de estrés. ¿Por qué? Porque justamente el cortisol se va a elevar en condiciones estresantes. De hecho, una de las hormonas que más se relaciona justamente con el estrés es justamente el cortisol. Ahora, en condiciones normales el cortisol alcanza su valor más alto alrededor de las 8 de la mañana. O sea, a primera hora, no a primera hora, pero dentro de las primeras horas de la mañana va a tener valores más altos y sus valores más bajos van a estar cerca de la medianoche. O sea, es importante también el momento en donde se colecta la muestra, ¿sí? Ahora, el problema es que el cortisol matinal ha demostrado tener poca utilidad en el diagnóstico de síndrome de Cushing, ya que aproximadamente el 60% de los pacientes con síndrome de Cushing presentan un valor dentro del rango normal al momento de hacer medición del cortisol matutino, ¿sí? Por lo tanto, hacer la medición de cortisol matutino no es tan recomendable, y es ahí donde entran estas técnicas como esta que se realiza en la noche. Ahora, para poder, en el fondo, retirar el efecto del estrés, se introdujo la medición salival, ¿ya? Lo que permite realizar el examen de una forma mucho más sencilla, ya que la recolección de la muestra es más sencilla. Simplemente se le da la instrucción al paciente de que de una forma adecuada, dependiendo del método, ¿no es cierto?, debe salivar, debe recolectar esa saliva en un tubo y llevarla al laboratorio en el tiempo especificado, ¿sí? No es necesaria la punción sanguínea, ¿no es cierto?, que en muchos casos por sí sola es un efecto estresante sobre una persona, ¿ya? Por lo tanto, tiene esa ventaja en primer lugar. En segundo lugar, tiene la ventaja también de que como se mide fuera de lo que es el plasma, el cortisol que se mide acá va a ser solamente la fracción libre de la proteína transportadora. O sea, va a ser, por así decir, la porción activa del cortisol. Por lo tanto, es una segunda ventaja de la medición por sobre la medición plasmática. Además, la estabilidad es bastante buena del cortisol, hasta una semana, por lo tanto es muy sencillo, no es necesario que la persona, no sé, puede tomarse la muestra en la noche, ¿no es cierto?, y llevarla al día siguiente, o incluso hasta
5 días después. De hecho, este es el examen que se ha propuesto como el examen de screening para síndrome de Cushing debido a su facilidad, a la estabilidad que otorga la muestra y a la simplicidad que tiene el proceso de toma de muestra también, ¿ya? Aquí se considera un valor de cortisol de mayor a 8.6 nanomol por litro como diagnóstico probable de síndrome de Cushing. Sin embargo, estas determinaciones pueden tener variaciones dependiendo de la técnica utilizada y de la población estudiada. Por lo tanto, este es un caso crítico donde se deben establecer los propios rangos y los propios límites de corte. Y aquí tiene que haber tanto una aproximación derivada de lo que son los valores de referencia para la población que se está estudiando, ¿sí? Pero también de los límites de decisión clínica que se utilicen, que no necesariamente van a ser los mismos. Recuerden que los límites de referencia o valores de referencia están tomados en una población de referencia, o sea, en una población que tiene características, vamos a decir, no patológicas, ¿sí? Por lo tanto, lo único que nos hacen es darnos una idea de la distribución normal de los diferentes valores de un determinado analito, en este caso de cortisol, ¿ya? Los límites de decisión clínica, por lo tanto, y por contraste, lo que dan son categorías clínicas, ¿ya? Categorías permiten categorizar un estado patológico de un estado no patológico, e incluso muchas veces diferentes grados de ese estado patológico. Por lo tanto, es responsabilidad de cada laboratorio generar esos datos, ¿no es cierto? O, por último, en última instancia, validar, o no validar, sino que realizar la comprobación de los datos de validación de las técnicas que se tienen para medición, en este caso de cortisol, en el propio laboratorio. En nuestro país, lamentablemente, esta determinación aún no está adscrita a la rutina. Sí hay algunos centros que lo han implementado, pero todavía pasa a ser el cortisol urinario el principal elemento de medición, con todos los problemas que conlleva el cortisol urinario, que ya sabemos lo que implica, ¿no es cierto?, una medición de orina de 24 horas, ya lo hemos visto en otros casos, como por ejemplo en el caso de la medición del clearance de creatinina, donde muchas veces se producen errores en la toma de muestra. Puede ser sin ninguna mala intención por parte del usuario, sino simplemente por desconocimiento o por descuido, que podrían llegar a condicionar los resultados del análisis. Y en este caso puede ser lo mismo, o sea, es una de las grandes desventajas que tiene la medición de cualquier parámetro en orina de 24 horas. El test de Lidl, también llamado test de supresión con dosis baja de dexametasona, se puede utilizar cuando hay inconsistencia entre los resultados del cortisol urinario libre y el test de Nugent. Consiste en la administración de una dosis de dexametasona de 0,5 miligramos cada 6 horas durante 2 días, realizando una recolección de orina de 24 horas previo al inicio de la dexametasona y otra al segundo día. Aquí se establece como un valor de corte 36 microgramos por 24 horas. Por sobre eso, se considera también como decisivo de síndrome de Cushing, ¿ya? La sensibilidad sí es baja para discriminar sujetos normales y con síndrome de Cushing. La especificidad es más alta, ¿ya? Por eso es que no es un buen test de screening. Sí es un buen test para cuando queremos, ya tenemos los datos del test de Nugent, ya tenemos los datos del cortisol libre urinario, tenemos ciertas inconsistencias, recién ahí realizamos este test como una forma de poder discriminar, de poder confirmar cuál en el fondo es el estado clínico de la persona, pero utilizarlo como prueba de screening limitado, ya, por su sensibilidad relativamente baja que tiene, ¿sí? Pero cuando utilizamos la medición de cortisol en suero 6 horas después de la última dosis de dexametasona, aquí sí que la sensibilidad aumenta cuando se aplica un punto de corte de 1.8 microgramos por decilitro. Pero de igual forma no se recomienda su uso, o es poco recomendable como test de screening finalmente, como diagnóstico de primera línea. Se prefiere dejar como un test confirmatorio. Dentro de lo que también son otros exámenes confirmatorios del síndrome de Cushing, cuando tenemos pruebas que se encuentran alteradas, el diagnóstico de síndrome de Cushing va a ser seguro, ¿ya? O sea, si existen 2 o más pruebas alteradas, se da el diagnóstico y el paciente debe ser derivado al especialista, ya no para determinar qué tiene la patología, sino ahora para determinar
cuáles son las causas que están condicionando esa patología, o sea, la etiología. Ya, por lo tanto, debe ser derivado al especialista para lo que se denomina el estudio etiológico. Cuando existe clínica sugerente, pero solamente una prueba está alterada, se habla de un estado de pseudo-Cushing, ¿sí? Y estos casos corresponden a sujetos que tienen hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, pero que no tienen un hipercorticosolismo autónomo. ¿Ya? Eso quiere decir que tienen mayor actividad, por ejemplo, CTH, tienen algunos síntomas clínicos, pero las pruebas no son sugerentes, ¿sí? O no son, más que sugerentes, no son confirmatorias. Generalmente corresponden a pacientes con patología psiquiátrica como depresión, alcoholismo, entre otras. Y estos casos también deben ser derivados al especialista para ya sea confirmar o descartar el diagnóstico de síndrome de Cushing. Dentro de lo que es el diagnóstico etiológico, ya vamos a ver que la determinación de CTH plasmática en la mañana permite dar una orientación. Cuando tenemos valores normales disminuidos o una inhibición de la CTH, podemos decir de que probablemente es de origen suprarrenal o de origen adrenal, que es lo mismo, ¿cierto? Va a ser ACTH dependiente cuando haya un aumento de ACTH o encontremos niveles inapropiados, ¿sí? Para el nivel de hipercortisolismo que se encuentra, ¿sí? Aquí tenemos también de que cuando tenemos síndrome de Cushing ACTH dependiente, un porcentaje importante, el 75%, fíjense, va a estar asociado al adenoma hipoficiario productor de ACTH, que en este caso se llama enfermedad de Cushing, ¿ya? No es que sea un error ni sea redundante, ¿sí? El síndrome de Cushing va a ser cualquier elevación o cualquier síndrome, conjunto de signos y síntomas, ¿no es cierto?, que involucre aumento del cortisol finalmente. Pero cuando ese aumento del cortisol está dado por producción de ACTH derivado de un adenoma hipoficiario, a eso se le denomina ya no síndrome, sino que enfermedad de Cushing. Está dentro del gran conjunto de síndrome de Cushing, pero en este caso se le da justamente ese nombre enfermedad, ¿ya? Cuando se sospecha en el fondo de una causa ACTH dependiente, debería realizarse los test funcionales que permitan discriminar entre una enfermedad de Cushing, ¿ya?, y un productor de ACTH ectópico. ¿Cuáles van a ser esos productores ectópicos o dónde van a estar más frecuentemente distribuidos? En el pulmón, timo, páncreas, etcétera, etcétera, ¿ya? Estos más o menos van a ser el 10%. El resto está derivado de las causas ACTH independientes, donde tenemos primero el adenoma suprarrenal o adenoma adrenal, ¿no es cierto?, el carcinoma adrenal y la hiperplasia adrenal bilateral micro o macromodular, ya con una frecuencia mucho más baja. Otras pruebas útiles para el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing tenemos el test de Tyrrell, ¿ya?, que se realiza con supresión con 8 miligramos de dexametasona administrada a las 23 horas. En este caso, los pacientes con enfermedad de Cushing presentan supresión del cortisol plasmático de más del 50% respecto al valor basal. Se ha observado también que algunos casos de pacientes ACTH o de producción ACTH ectópica se pueden suprimir, por lo que no se recomienda que sea utilizada como el único test diagnóstico. Tenemos también la cateterización de los senos petrosos con medición de ACTH central y periférica, que está indicado para diferenciar entre causas de ACTH ectópico y causas hipoficiarias cuando las pruebas funcionales o la imagenología no es concluyente, pero en este caso se reserva solo para casos especiales debido principalmente a la invasividad que conlleva. El test de estimulación se recomienda en este caso el uso del factor liberador de corticotropina, ¿sí? Y en enfermedad de Cushing se observa un aumento de la ACTH y el cortisol como respuesta a este estímulo, lo que no se observa en caso de productores ectópicos de ACTH que habitualmente no expresan receptor para el factor liberador de corticotropina. También algunos autores han utilizado como alternativa vasopresina o desmopresina, el análogo, vamos a decir, farmacológico, para realizar este test de estimulación, principalmente por su mayor disponibilidad y menor costo. El receptor BTES también es expresado por los corticótropos, determinando respuesta de ACTH frente a este estímulo, y lamentablemente todavía no hay consenso para su utilización en el diagnóstico de enfermedad o en el diagnóstico diferencial, del síndrome de Cushing
ACTH dependiente. Algunos autores también han propuesto no utilizar las pruebas funcionales por su porcentaje considerable de falsos positivos y falsos negativos, y prefieren principalmente realizar pruebas imageneológicas como la resonancia nuclear magnética de silla turca. Y si esta es negativa o dudosa, ahí realizar recién un cateterismo de senos petrosos. Ahora, esto no se recomienda en nuestro medio porque lamentablemente en nuestro país hasta en el 10% de las resonancias se pueden encontrar incidentalomas hipoficiarios, que ya vamos a hablar de eso, y que para el cateterismo de senos petrosos se requiere de una infraestructura, personal especializado, y además tiene un alto costo humano, o sea, de especialización, y un alto costo monetario. Ustedes sabrán que en nuestro país en este momento tenemos un problema importante asociado a la respuesta, a la capacidad de respuesta que da sobre todo algunos servicios de especialistas, ¿sí? Existen listas de espera más o menos largas y que tienen que ver en muchos casos con uso de pabellón. Implementar una técnica diagnóstica que utilice pabellón, o sea, que utilice tiempo de pabellón, no contribuiría a mitigar este problema, todo lo contrario. Entonces, por eso tampoco es una técnica que, si bien organismos, claro, extranjeros la defienden, en nuestro país tiene una baja aplicabilidad a final de cuentas, principalmente debido a que el costo-beneficio a fin de cuentas no lo justifica en nuestro medio. Entonces tenemos los métodos radiológicos, ¿no es cierto?, donde la resonancia nuclear magnética va a ser importante. Vemos aquí, ¿no es cierto?, fíjense acá, tenemos una resonancia de la silla turca. La silla turca es la porción ósea, ¿no es cierto?, donde está almacenada la hipófisis, donde está resguardada, y aquí ya tenemos un elemento que no debería estar ahí, ¿ya? O sea, aquí en este caso es un tumor, ¿sí? Bueno, con esto concluimos la primera parte de los trastornos de la glándula adrenal. Nos vemos también en el segundo video.